En la tarde-noche de hoy, martes 22 de marzo de 2022, le damos la bienvenida a todos quienes nos acompañan y quienes nos ayudan a multiplicar en distintas redes sociales, en distintos espacios, este tipo de análisis. Como ya se anunció, en el día de hoy tenemos el tema "Se acerca la gran batalla en Kiev", y si se acerca, ¿cuánto tiempo durará esa gran batalla? Entonces, para llegar a tratar de resolver esta incógnita muy difícil de discernir así de buenas a primeras, haremos un recorrido muy específico por algunos aspectos de lo que son noticia en este momento en la situación crítica que vive Ucrania, y de analistas internacionales y de visiones en campos económico, social, político, de seguridad, respecto a lo que está ocurriendo en Ucrania y lo que podría ocurrir. Y así podríamos llegar a tener una idea más concreta frente a esta temática. Entonces vamos a entrar aquí en materia como todos los días y miramos que el New York Times de el día lunes, ayer a las 5 de la tarde más o menos, nos presentaba esta imagen, que la ciudad de Mariupol se rehusó a rendirse. No la pudieron rendir ni amenazándola ni bombardeándola. Y hoy se dice o se comentaba que estaba casi convertida en cenizas una buena parte de la ciudad, pero el pueblo ucraniano no cede. Y también se repitió muchísimo ayer la noticia de un disparo con un cohete de estos que utilizan los rusos contra un centro comercial en la ciudad de Kiev, en el cual murieron 8 personas y una buena cantidad de heridos. Y pues vemos los titulares y el mapa preocupante de lo que ocurre todos los días, y que el New York Times lo está actualizando cada minuto. Cada vez que hay una información nueva, el New York Times está teniendo al mundo enterado, porque tiene allá un buen equipo de periodistas in situ y en diferentes partes del mundo cubriendo este evento de una manera completa. Vemos este mapa que lo hemos visto el viernes y que hasta el momento no ha evolucionado, pero hay muchos puntos encontrados. Inclusive ya hay funcionarios de Estados Unidos que dicen que Rusia ha tenido graves eh, dificultades, que tiene problemas logísticos muy serios, que el 90% de la fuerza que ingresó al principio ya está fatigada, que no han podido. Todo eso puede ser cierto, pero si están sosteniendo un frente de batalla, tampoco quiere decir que ya están acabados, porque la Fuerza Aérea rusa ha cumplido una tarea monumental de destrucción, que es la que ha mantenido el frente de batalla en tierra. Eso tampoco se puede negar. Y lo mismo, la artillería rusa ha conservado la, el ímpetu del ataque, de tal punto que los 3 frentes se han sostenido y que la penetración tripartita, o sea, la penetración por 3 sectores, está ahí. Que la respuesta que han dado las fuerzas ucranianas con mucho patriotismo y con mucha agilidad y mucha táctica en el terreno ha sido efectiva, tampoco se puede negar. Pero ni se puede hablar todavía de un empate de sumatoria, ni un empate estratégico de sumatoria cero, como dirían los analistas cuando algo se estanca. Eh, pero tampoco se podría hablar de que los ucranianos están ganando la guerra y ya tienen derrotado al enemigo. Por eso llama la atención esas frases que a cada rato vocifera el señor Zelensky, de que le dice a los rusos que se entreguen porque si no se van a morir no sé cuántos. Como propaganda suenan bonitas, pero si lo hace ya con el convencimiento del triunfalismo, le diríamos que esté equivocado, porque en la guerra, como en el deporte, eso es hasta el pitazo final. Y es mejor siempre la mesura, la cordura,
Los triunfalismos nunca son buenos en ninguno, ni en la empresa privada, ni en el deporte, ni mucho menos en la guerra. Porque el triunfalismo obnubila y saca a la persona de la burbuja o del sitio donde debe estar y lo pone en una burbuja aparte donde cree que tiene toda la razón y pierde el sentido de la lógica y ahí sí puede fallar enormemente. Le pasó a Hitler, le pasó a Napoleón, le pasó a Pablo Morillo con Bolívar y a muchísimas personas en la historia les ha pasado. El mismísimo Alejandro Magno, cuando llegó a la India y lo derrotaron, él que estaba convencido que ya podía llegar a los confines del planeta, que todo estaba bajo su control. Igual le pasó a los rusos en la época soviética y comenzaron por meterse a Afganistán, donde han colocado un presidente comunista en medio de un país eh, musulmán y muy diverso, como lo hemos estudiado aquí, de etnias que son gobernadas por eh, señores de la guerra en cada región, y eso no los gobierna nadie, ni ellos mismos se gobiernan. Entonces esos triunfalismos no son buenos. Lo que nos dice el mapa es que ha habido un ataque con un ímpetu importante de la infantería y las unidades de maniobra rusas y que ha habido una defensa con un ímpetu impresionante de los ucranianos y que los tres frentes están en este momento no en el statu quo de la sumatoria cero, sino combatiendo y cada quien por su lado está tratando de derrotar al adversario. Eso más bien sería el concepto que daríamos desde el punto de vista. Y al final hay un análisis de cómo se ha combatido con la Fuerza Aérea Ucraniana, que lo va a hacer mi coronel González con base en un artículo muy interesante que encontramos de especialistas en el tema hoy y sobre todo que es muy corto y concreto ese análisis. Pero aquí vemos que mientras algunos analistas e inclusive el señor Zelensky da esos mensajes o esos partes de victoria, la ciudad de Mariupol está completamente destruida y atacada permanentemente, porque parece ser que dentro de la estrategia o dentro del replanteamiento de la estrategia que ha venido haciendo el Kremlin bajo la dirección de Putin, llegaron a la conclusión que a esta ciudad había darle con todo lo que tiene y todo lo que merece por su ubicación geoestratégica. Vemos que está ubicada muy cerca al mar de Azov, que es un punto que ya lo vimos cuando se ve todo el mapa completo de enlace entre Donbass y el sur hasta llegar al Mar Negro y que por su importancia como puerto y por lo de las riquezas que hay, lo que indica tener la cercanía al mar y quitársela a Ucrania para darle más mar a Rusia, es muy importante en ese ejercicio. Entonces aquí vemos que el mapa es bastante conmovedor. Es la cantidad, los rojos son los sitios donde hay edificaciones que han sido totalmente destruidas o severamente dañadas y lo que está en amarillo es las que están moderadamente dañadas, pero también que han sido golpeadas. Entonces, si uno suma uno con lo otro, quiere decir que la ciudad está siendo permanentemente blanco de un asedio tenaz. Y si vemos, son bombardeos muy calculados, sobre todo aquí en este sector donde está el, la infraestructura portuaria que llega, que sale al mar y el aeropuerto y lo que tiene que ver con la administración y el movimiento principal, vemos la concentración de fuego aéreo que ha tenido de artillería terrestre y de artillería naval. Es impresionante lo que ha sufrido esta ciudad. Por eso el mismo presidente de Ucrania hoy dijo que podría decir que parte de Mariupol está convertida en cenizas. Entonces, esto es un punto de reflexión respecto a que no debe haber ni triunfalismo ruso, porque a pesar de todo esto no han podido pasar los límites de la ciudad, ya que en esos sectores siempre les aparece, ni siquiera los límites, sectores de la ciudad, donde no los deja pasar la reacción de las fuerzas rebeldes. Pero en ese atritium, como llaman los gringos, la operación de atritium de destrucción progresiva, parecería ser que Rusia con la fuerza aérea va sacando ventaja. Claro, esto le sale demasiado costoso,
porque cada misil de esos que vierten sobre un sitio de estos vale un montón de dinero. Y aquí estamos hablando de miles que han lanzado para someter una sola ciudad. Entonces, supongamos que la someten por ese método, el siguiente paso es otra ciudad y vuelven a repetir lo mismo. Entonces, los costos son muy altos, la fatiga de material, la fatiga de los mismos pilotos y desde luego porque también los tumban, ¿no? También les dan. Los otros no están mancos. Entonces, es un punto de reflexión para darnos cuenta que no es tan fácil tomar puntos de vista o decisiones. Aquí miramos cómo quedó el mall, un centro comercial completamente destruido con un misil y las habitaciones del lado. Esto, como lo hemos repetido una y mil veces, no tiene perdón de Dios. No puede ser que una fuerza aérea tan especializada como la rusa, se dedique a destruir una ciudad o atacar objetivos civiles. En todas las guerras ocurren lo que llaman los daños colaterales por mala información de los observadores, ahora en la época moderna mala programación de los sistemas de lanzamiento de los misiles, por errores humanos en el momento de meter las coordenadas en los sistemas, etcétera. Pero aquí lo que se ve es que es una intención criminal de atacar la población civil, de destruirle toda su infraestructura, de evitarle que tenga el acceso a los centros de abastecimiento, a los puntos de concentración. Y como veíamos la semana pasada en Mariupol, un teatro grandísimo con una zona de túneles y de sótanos donde se estaban escondiendo muchísimos, en especial señoras, niños y adultos mayores, y el señor Putin no tuvo compasión en mandarle dar a ese teatro hasta que lo tumbaron, y luego salieron con el cuento que ha sido la misma fuerza aérea ucraniana que lo había tumbado para desprestigiar a Rusia. Vemos que es una persona, o son personas sin ningún escrúpulo para cometer esto. Entonces, al hacer la comparación, quiere decir que no van a ceder por ahora, eso indicaría, no van a ceder hasta no conseguir sus objetivos y que les importa 5 lo que pase en tierra con tal de que el señor Putin logre su objetivo de dominar a Ucrania. Esta es otra foto del mall vista en el espacio intermedio entre el mall y la zona urbana y vemos los daños tan tenaces que ha causado esta invasión rusa. Y aquí vemos que lo que queda de la ciudad de Mariupol son solo escombros en algunos sectores, pero es una ciudad que no se vence, no ha dado el brazo a torcer, inclusive después de todo eso, que el daño que le han causado, y no han podido establecer el control, y hay 14.000 soldados rusos apoyados por la Fuerza Aeronaval y por la Fuerza Aérea Rusa, y no han podido. No es que sean incapaces, como a veces tratan de desvirtuarlos, o que sean fuerzas que no son profesionales. Es que el sistema de combate que tienen los ucranianos no les permite y no les da garantía tampoco que si se tomaran la ciudad, el pueblo ucraniano se les arrodillaría, porque ese pueblo ya está convencido que Rusia es el enemigo y que los quiere desaparecer del mapa y los quiere doblegar, y ya en su ADN lo tienen en su cerebro y no van a ceder. Así es de que lo que parecería ser es que así Rusia tome el control militar y lleve todo el ejército ruso a controlar Ucrania, jamás lograrán doblegar la voluntad de ese pueblo, porque ya lo demostraron y así ha sido. Y si se fueran a ocuparlo, todos los días tendrían ataques terroristas, plan pistoleo de funcionarios rusos, secuestros, bombas en el camino, se les haría la vida imposible. Y eso ya lo entendió Putin hace rato, porque él es un hombre de inteligencia, toda la vida trabajó en inteligencia. Entonces tiene esa papa caliente y quiere recurrir al peor error que puede cometer un ocupante en una guerra, que es utilizar como medio de coacción el terror, porque a mayor terror, mayor respuesta, y ahí se le volverá crónica. Recordemos las guerrillas de Judas Martillo en la antigua Judea o en Palestina o Israel, para ser más concretos, que nunca permitieron que los romanos los doblegaran, y el imperio romano se fue con el rabo entre las piernas de allá y no pudo con el pueblo judío, que era más pequeño, tenía menos gente, porque eso, cuando un pueblo se le mete en la cabeza
que está viviendo por su supervivencia, no hay poder humano que lo doblegue. Entonces, ese es un dolor de cabeza grave que tiene Rusia y que podría conducir a errores fatales y a que Rusia finalmente, de manera increíble, como lo planteamos la semana pasada en los medios, en un futuro, dependiendo de lo que evolucione, podría terminar siendo parte de una torta de repartición en la cual China tiene todo el apetito puesto. Estas imágenes de satélite nos muestran que en el aeropuerto de Kharkov, que lo tuvieron ocupado por mucho tiempo y la ciudad la tuvieron sitiada, porque es una ciudad muy importante, también cercana allá a Mariupol, en el sur de Ucrania. El viernes por la tarde, tal vez el sábado, los ucranianos le hicieron una visita y les destruyeron un poco de naves, unos helicópteros y otras naves. Entonces, ahí vemos las dos fotos, el 21 de marzo, ya casi todas las naves que estaban ahí las retiraron, pero queda la duda, no se sabe para dónde las retiraron, si es un repliegue ya estratégico para suspender las acciones en el sur y concentrarse en el norte, si es para concentrarse más en el centro del país, si es para hacer un mantenimiento o hacer un relevo de pilotos o de tripulaciones, o si es para hacer un relevo de flotillas aeronavales. No se sabe qué pasó ahí, pero sí es un detalle de analizar que a partir del 21 de marzo, o sea, ayer, movieron muchos de los helicópteros que tenían en la zona de Kharkov debido a los golpes que sufrieron, porque es que todo objetivo fijo o toda instalación fija o todo vehículo terrestre o aéreo o naval fijo es un objetivo muy atrayente. Entonces, si no tienen movilidad en la guerra, están siempre expuestos a ser atacados y a ser destruidos. Bueno, para completar más las preocupaciones del mundo, entonces el presidente Trump, el presidente Biden se anticipó ayer también a anunciarle al mundo que tiene informes de inteligencia muy creíbles que Rusia está buscando causar ciberataques, pero ciberataques de altísimo nivel a la economía de Estados Unidos, a los bancos, a las empresas de servicios públicos, a, a toda la infraestructura nacional del transporte, lógicamente a los aeropuertos para descuadrar completamente las programaciones de vuelos, a los puertos de recepción y salida de mercancías, etcétera. O sea, son unos planes muy grandes que desde luego tienen que estar en el portafolio de opciones del señor Putin, porque él no iba a comprometerse en una guerra contra semejantes enemigos sin no tener muchos nudos amarrados en esa malla. Entonces eso nos deja pensando también que la guerra no solamente se está librando dentro de las fronteras de Ucrania, sino que hace rato se está librando fuera de las fronteras de Ucrania, lo cual indicaría que es una guerra mundial, que lo único que falta es la confrontación bélica entre las fuerzas implicadas y Rusia, pero que fuera de las fronteras se está librando hace rato y que se producen los ciberataques. Viene un problema, es que el artículo 5 de la OTAN dice que cuando un estado de la OTAN, un estado miembro de la OTAN, es agredido, los demás podrían o deben actuar en consecuencia para defenderlo. Entonces, en el tema de los ciberataques, aunque no esté escrito, porque eso es parte de lo que no se ha revisado de la constitución de la OTAN, pero sí se considera que un ciberataque es un ataque igual de nocivo e igual de lesivo que un ataque con armas, porque si a un país se le paraliza toda su infraestructura vial, por ejemplo, pues es mucho lo que va a afectar el comercio, la salud, el desarrollo, la educación, la seguridad, la tranquilidad, etcétera. Entonces, ese tema está sobre la mesa. Seguramente es uno de los temas de más seriedad que se van a tratar en la reunión con el señor Biden, pero con eso le está diciendo también Biden a Rusia que no se meta con eso porque el problema se puede salir de madre y pasar a mayores.
pero no es nada gratuito porque es que no lo está diciendo el presidente de la Junta de Acción Comunal de una vereda de Colombia. Lo está diciendo el presidente de Estados Unidos al mundo advirtiéndole que Rusia tiene esos planes y en una reunión muy seria y muy formal. Y como ven al lado de él está el comandante o el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, que es el oficial de más alta graduación en Estados Unidos, y están todos los altos funcionarios del gobierno estadounidense. Entonces, un mensaje muy serio y muy claro que, como hemos venido analizando, sin que estemos sembrando temores ni causando eh, alarmismos, tiene un peso específico importante para tener en cuenta en lo que está sucediendo. De remate, como si la situación no fuera suficiente de compleja, se está ya cada día más por parte de quienes analizamos y analizan para los medios este tema, tomando mucha fuerza la eventual probabilidad de que el señor Putin haga el ensayo con sus armas nucleares, porque parecería ser que está desesperado por hacerlo. Parecería ser que en su elogio a la locura que él mismo se hace, tuviera esa tendencia de ver qué pasa si él utiliza un arma nuclear de tamaño táctico muy pequeña, pero con una capacidad destructiva cada vez peor. Parecería ser que podría ser la próxima salida o una de las próximas salidas de este señor en la medida que las cuestiones se vayan apretujando de lado y lado. Entonces ya no es una opción tan remota, sino que es una opción que se aproxima más, porque ha habido elementos que dan desafortunadamente la luz para que eso podría pasar. Y uno de esos es que vimos que el fin de semana ya el señor se atrevió a lanzar unos proyectiles hipersónicos. Uno de esos golpeó en una base naval que estaba al sur, en Mariupol, si no estoy mal, o en Kharkov, en una de esas dos ciudades, o tal vez en otra. Bueno, en una de las ciudades del sur, en todo caso, había una base naval y el misil hipersónico y teledirigido, desde luego, golpeó y mató 40 marinos de un solo golpe. Claro, pues un misil tiene una capacidad muy grande, pero es que si ya utiliza misiles hipersónicos, quitarle la cabeza normal de balística y colocarle una cabeza nuclear es lo de menos. Eso ya es tecnología que está muy avanzada en estos puntos y que lo pueden hacer, y ahí sí los daños serían aterradores. Pero el temor aquí, o el punto central de esto, es que en medio de ese desespero que le está causando a él esa especie de statu quo que vemos arriba, no porque sus fuerzas sean insuficientes ni incapaces, sino por la forma como se ha conducido la batalla y el temor a dejar unidades que queden abandonadas sin la línea de abastecimientos, sus líneas de comunicaciones. Los generales tampoco se aventuran a hacer locuras, sino que quieren dar el paso dado, paso asegurado, y por ahora esos tres frentes sostenidos podrían forzar a que este señor tome alguna decisión que cada día se vuelve más probable dentro de las gamas de posibilidades que hay. Y como si esto fuera poco, porque es que, como dice el profesor Axel Kratz, el de Chile, el problema no es solamente lo que se hace, sino lo que se dice, porque las palabras o las frases, dependiendo de quién las diga en la política, toman mucha fuerza y se multiplican. Resulta que hoy la señora Christiane Amanpour, muy conocida en CNN en inglés, porque es una de las mejores periodistas del mundo, le hizo una larga entrevista a un altísimo funcionario del Kremlin y le preguntó que, bueno, entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Ustedes van a utilizar las armas nucleares o no? Y el tipo le dijo que las utilizarían cuando vieran que hay una amenaza existencial para su país. Entonces ella le preguntó, bueno, ¿y cuáles son las amenazas existenciales? ¿Qué consideran ustedes una amenaza existencial? Y entonces el señor llegó y dijo, es que en los manuales de guerra nuclear están escritas cuáles son las razones por las cuales se utilizarían las armas. Entonces ella le preguntó, y una razón existencial es que la OTAN
o que entre Ucrania, sea aceptado en la OTAN, y el señor contestó palabras más, palabras menos, es que la seguridad de Rusia no puede ceder un solo centímetro. O sea, están diciendo con eso que cualquier presencia ya fundamental de la OTAN en territorio ucraniano podría significar una reacción con armas nucleares. Entonces supongamos que esto se complica, como ya lo anunciaron también el fin de semana, que Bielorrusia planea entrar a la guerra porque se considera agredida por Ucrania. No se sabe por qué, pero se planea agredida. Y lo mismo que Estados Unidos el fin de semana reiteró algo que lo ha reiterado siempre. Ese cuento que tiene Putin de que en el acuerdo que se hizo al final de la Guerra Fría, Occidente no se extendería hasta Ucrania, eso no existe en ningún lado. Es un invento que él ha hecho y lo ha repetido. Entonces ven ustedes las dos posiciones. El señor Putin diciendo es que Ucrania es Rusia, eso no hay separación. Y si hay una amenaza existencial contra Rusia, actuaremos. Y por el otro lado le están diciendo, no señor, es que Ucrania es Ucrania y Ucrania puede ser aliada del que sea, es un país independiente. Y no es cierto lo que usted dice de que en un acuerdo se dijo que no se extendería más. Y en una posición tan cerrada como estas dos, con armas de la más alta calidad de ambos lados y con los ánimos caldeados todos los días por todo esto, lo peor podría suceder en cualquier momento. Esperemos que no, pero está ahí. Y hay también unos análisis ya de la economía muy complejos que están diciendo que sí es cierto que la economía de China y Rusia, sumada a las dos, apenas significan el 20% de toda la economía del mundo o del manejo económico del mundo, porque el 80% está en otros países. Hay una serie de factores que ponen a reflexionar en torno a esto y son algunos como lo siguiente. Lo vimos el viernes pasado, el dólar es el que manda la parada y muchos países del mundo prefieren negociar con dólares o con euros, o libras esterlinas máximo, pero ir a negociar con moneda rusa o con moneda china no les da ninguna garantía y tienen temores y más por esta guerra. Pero resulta que se han venido desclasificando documentos tanto de Estados Unidos como de Rusia y China, es que hace rato se está construyendo un entorno paralelo para financiar o para mover eso. Y China ha hecho unas inversiones importantes en Arabia Saudita y unos contactos a ver si Arabia Saudita le compra el petróleo y se lo paga en moneda china. Hasta el momento, naturalmente, que Arabia Saudita, que es aliado de Estados Unidos, incondicional ahí en el Medio Oriente, en el Golfo Pérsico, les ha dicho que no. Pero resulta que China muy hábilmente se ha metido, como lo vemos con la ruta de la seda, en Europa y entonces tiene muchas inversiones, tiene propiedades y tiene un flujo grande con la ruta de la seda. Entonces parece que le está diciendo a Arabia Saudita, bueno, pero ¿cuál es el problema si usted nos puede recibir a nosotros moneda china y como usted tiene buenos contactos en Europa, lo cambia allá donde hay euros o nosotros mismos le hacemos la gestión? Entonces ya es llamativo en ese punto de vista. Lo otro es que en Estados Unidos, en especial en la época Trump y en la época Biden, los dirigentes hicieron todo lo posible por ganarse un montón de enemigos en todo el mundo. Entonces, en la época Biden, con los bombardeos a Libia, con la primavera árabe y con otras cosas en las que no hicieron bien su política exterior, se ganaron un poco de enemigos en el mundo musulmán, que ya los tenían naturalmente, pero que los tenían controlados por medio de esos dictadores nacionalistas que manejaban a estos países con mano de hierro. Entonces, ¿qué ocurrió allí? Que los países que tienen personas que no gozan mucho de una afinidad con Estados Unidos, en especial en estos países autocráticos, han ido creciendo unas tendencias a buscar una independencia comercial y China se la ha dado
como ya lo hemos visto con su expansión, y Rusia está detrás con el negocio de las armas, que es lo que más vende Rusia, y con infiltraciones, con elementos poco claros para hacer manipulaciones internas al estilo de la antigua KGB. Entonces, ahí hay otro elemento que es importante de analizar. No es que ya vaya a pasar, sino que eso podría a un mediano y largo plazo hacer que ya no sea unipolar el control económico eh, del, del dólar, sino que podrían venir otros controles y podría cumplirse una tendencia geopolítica que se está manejando desde hace ya como 3, 4 años, que el mundo va a tener una globalización de una manera diferente de comercio y que definitivamente los países van a terminar matriculados en bloques económicos con muchas probabilidades de conflictos bélicos o ideológicos. Y de alguna manera lo vemos con el mundo musulmán, sectores radicalizados, otros sectores un poco más abiertos, pero que tampoco tienen mucha cercanía con Occidente, que les gusta más la temática autocrática que se maneja desde Rusia o China, porque se entienden mejor con ellos. Ellos no les van a exigir temas de derechos humanos para gobernar, sino les van a exigir es que les permitan hacer componendas y ojalá de corrupción, que eso les fascina a todos los autócratas. Entonces ahí hay una amenaza grave para Estados Unidos y para el dólar. Y lo mismo pasa en el África, lo hemos visto, que paulatinamente China se ha ido metiendo con sus esquemas de inversiones y podría afectar eso. Entonces, en ese sentido, al final podría ocurrir que todas estas sanciones que está soportando en este momento Rusia, si las supera de acuerdo con la preparación económica que hizo para eso, más adelante aparecerían nuevas posibilidades y bloques de negociación. Pero por ahora, lo que hay real sobre la mesa es que el dólar sigue siendo el que manda la parada y que un bloqueo económico de Estados Unidos a cualquier país, así sea la mismísima China, genera problemas porque cuenta con el apoyo de la Unión Europea, en especial de los países de la OTAN, que han estado en apariencia muy unidos desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania, porque han visto que el peligro lo tienen ahí en la puerta de la casa y que dividirse sería lo peor. Y hoy, por ejemplo, llamaba la atención que el presidente de Italia, que había estado muy cercano a Putin, había dialogado con él y que depende muchísimo del gas, ya asumió una posición más fuerte y pidió más sanciones económicas para Rusia. Entonces vemos que el tema económico aquí, primero es para especialistas en muchos campos, pero en segundo, así a grandes rasgos, es de una complejidad desproporcionada y que además, se le agregó la pandemia que ya venía causando un montón de problemas y que la pandemia le trajo un mensaje a todos los países del mundo, en especial a los que mueven economías fuertes, y la rusa es una de las fuertes, está en el 11º lugar, tenían que mirar hacia adentro más, hacia promover el consumo interno, la producción interna, desarrollar procedimientos de investigación científica para buscar soluciones internamente y no depender tanto de productos externos o de tecnología externa. Y en Rusia, de una u otra manera, lo han hecho, lo mismo que en China, o copiando, robando tecnología, pero lo han hecho. El problema es para nosotros en el tercer mundo, que vivimos dependiendo es de lo que nos llega de otro lado y no desarrollamos investigación científica. Entonces, donde se produzca una presión de unos bloques de estos, quedamos completamente a expensas de que quien quede dueño de este sector, ahí sí haga lo que le venga en gana con estos países. Es un problema gravísimo que se deriva aquí de los flujos económicos como están ocurriendo. Aquí otra noticia importante, Total Energies, que es una de las empresas más poderosas en inversiones en el desarrollo de la investigación en hidrocarburos y gas, está en este momento anunciando que a partir del fin de año va a suspender una serie de compras y de inversiones en Rusia. Entonces, seguramente eso ya lo hayan pensado allá, vendrá el juego geopolítico, cómo lo manejan, cómo lo hacen ese choque o ese plan de choque para enfrentar esa situación, pero son otras realidades que todos los días van crispando los pelos a quien analiza, porque es que no se ve, no es que seamos pesimistas, es que no se ve
por ningún lado ninguna luz que le dé salida al túnel, sino que se ve más bien que si avanza hacia el túnel y que el túnel es más oscuro y más largo de lo que se pensaba. De remate, ahí ven ustedes que el Reino Unido, que también tiene poder y tiene muchos intereses y tiene armas nucleares y es como la cabeza o la voz cantante de lo que pasa en Europa, también le echa su pedacito de plátano salado a la sopa y dice que la Rusia les está chuzando los teléfonos, las llamadas a los miembros del gabinete ministerial británico. Repetimos, si eso lo dice por allá una persona, un periodista de cualquier medio del mundo o de un país pequeño, pues no pasa de ser un comentario. Pero es que aquí lo está diciendo el ministro de Defensa del Reino Unido, que es quien maneja la seguridad del Reino Unido, que maneja la seguridad de todas las posesiones que tiene el Reino Unido en el mundo, que es el que maneja todo el plan militar de la comunidad británica de naciones que está distribuida por el planeta, que es el que sabe cómo es la seguridad interna y externa del Reino Unido. O sea, no es una persona de cualquier nivel el que está diciendo eso, y está asegurando que los teléfonos o las llamadas de los miembros del gabinete ministerial, del primer ministro y lo que tiene que ver con todo el desarrollo y el gobierno británico está siendo infiltrado, y eso pues es una declaración de guerra de una u otra manera. El espionaje es una declaración de guerra. Entonces, si este señor lo pone sobre el tapete, uno pensaría, ¿lo hace para decirles que no lo hagan o lo hace para advertirles que la respuesta puede ser muy fuerte? Y el Reino Unido tiene con qué también, y es pues la cabeza visible de la OTAN en Europa. Complejo eso, porque el gobierno francés le está diciendo que les quita las inversiones y que también tiene armas atómicas por aquello de, y el otro les está diciendo no me chusen los teléfonos y no dice más. Complicado. Aquí vimos esta noticia, también fue preocupante y Rosita lo mencionaba antes de conocer la conferencia, que los ucranianos están acusando a Rusia de que los convoyes humanitarios, los corredores humanitarios, los trancan y lo desvían y todas esas personas terminan en Rusia. Entonces, ¿qué terminan haciendo en Rusia? Esclavos en fábricas para el material de guerra, como hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, prostituyendo a las señoras o las mujeres, robándose los niños, violando a los niños, convirtiéndolos a la brava en, en seguidores del futuro de Rusia o haciendo experimentos con ellos como hacían los nazis con los judíos. ¿Para qué se lo estará llevando allá? Para una persona como Putin jamás se puede esperar que lo lleve para nada bueno. Entonces esto es complejo, complicado, es un fenómeno que ha ocurrido en todas las guerras de la humanidad. Vemos cómo los romanos, cuando saltaban las posiciones, se llevaban las familias enteras y las esclavizaban. Gengis Khan se encargó de multiplicar su descendencia por todo el mundo y parece que todos tenemos un pedacito del ADN de Gengis Khan, y todo producto de esos secuestros de seres humanos que ocurren de los tantos problemas que ocurren en las guerras. Y ya el gobierno de Ucrania lo está avisando. Entonces, si es cierto, como parece serlo, ¿para qué lo llevan a Rusia? ¿Cuál es el fin de llevar tantos seres humanos allá? Nada bueno se puede esperar del señor Putin y de su séquito que lo acompaña. Ya lo hemos dicho una vez más, el viaje del señor Biden a Europa está anunciado, inclusive hicimos un análisis de lo que va a encontrar ya, nos faltan otros análisis que vendrán, pero volvió a anunciar hoy que además de medidas diplomáticas y de lo que se escuche allá y de lo que se hable, como uno de los puntos que vimos con anterioridad aquí respecto a lo de las armas nucleares, es que va a anunciar nuevas y más medidas en contra de la economía rusa. Y ha anunciado, se dice que probablemente irá a Ucrania, pero eso no es cierto, no está previsto, pero sí va a ir a Polonia, o por lo menos se va a reunir con el presidente de Polonia, que ha sido el más directo y el más persistente en plantear ideas
concretas de la actuación de la OTAN en, en Ucrania. Una de las que el señor dice es que él autoriza a sus aviones, de lo que nos va a hablar ahora mi compañero González, un poco la situación de la Fuerza Aérea que tiene Ucrania ya. Y la otra que ha propuesto es algo que en apariencia sería muy lógico, muy cuerdo y muy sensato, muy coherente, pero que para Rusia sería un desafío y además tendría una argumentación para atacar. Y es lo siguiente: Polonia plantea que se instale una fuerza de paz, multinacional de paz, a lo cual seguramente le propusieron al señor Duque y dijo que sí, que él enviaba soldados colombianos allá. Seguramente pudo ser la conversación que tuvo para que le dieran esa distinción tan rara que le dieron. Y la propuesta de Polonia lleva una fuerza multinacional de paz y colocarla en distintas ciudades para que las fuerzas rusas no ataquen. Si atacan, son unas fuerzas internacionales y entonces le estaría declarando la guerra a todos los países. Esa es la propuesta. Pero ¿qué tiene de complicado esa propuesta? Que todos esos países que irían allá, o no todos, sino la mayoría, en especial los de la OTAN, le han dado armas, entrenamiento, respaldo a Ucrania frente a la guerra contra Rusia. Entonces, Rusia podría considerarlo en un momento determinado y decir, son enemigos porque han apoyado la muerte de soldados rusos, y sería un discurso que le vendería muy bien al señor Putin dentro de Rusia, porque ya sería la venganza de sus conciudadanos. Entonces, podría suceder que en un ataque de esos le justificara y obtuviera un respaldo más grande y desencadenara algo impredecible. Entonces, no es tan sencillo. No es de simplemente decir que X o Y país colocan un contingente y que van con unos cascos azules y que tienen un montón de protocolos y que mientras se muevan de un sitio a otro van desarmados, que solamente las armas las tienen ahí en el sitio de control, que ellos observan y reportan todo lo que vean, que tienen unos OPI o unos puestos de observación y que tienen unos checkpoints, un poco de cosas, que eso es como, ya hay una experiencia grande y inclusive Colombia participa muy bien de eso allá en el Sinaí, entre Israel y Egipto. Más o menos es la idea que el señor propone, pero eso aquí en este caso sería muy difícil con la situación tan tensa como está. Pero es de los temas que se va a hablar el jueves con Biden. Vamos a ver qué resulta de eso. Eh, Ahí la vemos, que es la propuesta de paz que él hace, pero ya le han dicho que no. Sin embargo, él sigue con su propuesta, el presidente de Polonia. Y aquí llegamos al punto en que le pasamos la palabra a mi coronel González para luego ver la última ayuda y completar la exposición antes de pasarle la palabra a ustedes. Entonces, mi coronel González sí es tan amable y nos ayuda con ese interesante escrito que salió hoy, que dice que cómo la Fuerza Aérea ucraniana ha superado esa diferencia tan grande que tiene frente a los aviones de combate rusos. Gracias, mi coronel. Pues el artículo plantea fundamentalmente es la gran ventaja o el gran potencial que tiene una fuerza aérea bien entrenada, que tiene que suplir con calidad a falta de no disponer de cantidad, contra una fuerza aérea que lógicamente tiene mucha cantidad y es muy factible pues que sea una fuerza aérea muy entrenada también, de alta calidad. Entonces, ante ese desbalance, tienen que hacer grandes esfuerzos en muchos sentidos, pero para poder entender este conflicto, esta dificultad que tiene Ucrania ante el poder aéreo ruso, voy a permitirme hacerles una relación de factores que tiene que cubrir una fuerza aérea y que indican perfectamente qué tan grande es ese compromiso. Una fuerza aérea tiene un teatro de operaciones muy amplio, es tridimensional porque se desarrolla en tierra, mar y aire, y muy extenso. Esas operaciones se desarrollan en el campo estratégico y táctico simultáneamente, dándoles la prioridad de acuerdo a cómo los comandantes y los directores de la guerra
consideren que es más fundamental o lo estratégico o lo táctico. Y al mismo tiempo tiene que cumplir misiones defensivas y ofensivas. Así en forma rápida, casi que los nombres dan claridad del concepto y no hay necesidad de hacer una explicación académica amplia. Por ejemplo, en el campo de la defensa aérea, tiene obligación tiene la función de abatimiento de sensores como radares enemigos y estaciones receptoras de radio, etcétera, etcétera. Reconocimiento para ir tomando información de inteligencia que sirve no solo para la misma Fuerza Aérea, sino para las tropas terrestres o marítimas. Hacer relevo de comunicaciones, porque a veces la distancia no permite las comunicaciones adecuadas de las tropas, o por motivos del terreno o condiciones del tiempo. Entonces, se deben tener relevos de comunicaciones aéreos que puedan retransmitir inmediatamente en tiempo real de punto a punto. Dentro de la inteligencia también está la aerofotografía, que es un método muy antiguo, pero que todavía es válido. Lógico que ahora no se hace con cámaras pues, de fotografía química, sino electrónica. También sirven de controladores aéreos para poder guiar o contribuir a la navegación y a la acción de los aviones de combate. En acciones ofensivas, pues están el combate aéreo, aunque el combate aéreo ya moderno no se da, en la forma antigua, de avión a avión, sino pues con tecnología de misiles guiados y otros dispositivos. Entonces no es muy común, pero lógicamente se deben tener pilotos muy entrenados para ser capaces de combatir en el aire con otras aeronaves. Están las acciones ofensivas también de bombardeo, ametrallamiento, fuego aéreo cercano. Todos estos nombres van indicando por sí solos su característica. Lanzamiento de paracaidismo, ya sea paracaidismo de combate o paracaidismo de apoyo logístico, lanzado o aterrizado para las tropas terrestres. También están entonces, habíamos dicho que operaciones estratégicas y tácticas. En las estratégicas tenemos, por ejemplo, el abatimiento de blancos económicos, es muy fundamental para privar al enemigo de recursos, especialmente energéticos, que son esenciales en la guerra, como por ejemplo depósitos de combustible, plantas generadoras de electricidad, pozos de petróleo, también los complejos industriales. Esos están en el campo estratégico, que es el lejano, y que a los cuales durante la guerra con forma rápida y flexible solo puede llegar la Fuerza Aérea, debido a su característica pues, de alta velocidad, porque es una guerra de mucho movimiento y muy rápida. Están los puertos marítimos, los aeropuertos, los puentes, los trenes, los batallones, las fortificaciones, centros de comando y control son muy importantes del enemigo, por supuesto. Y en operaciones tácticas, en el teatro más próximo en el área más próxima del teatro de operaciones, están el apoyo a las tropas de fuego en el frente, con fuego aéreo cercano se le llama, los rescates tanto de sus mismos pilotos que hayan sido derribados, como de las tropas que queden fuera de combate, tropas amigas fuera de combate, como los heridos. Por eso los vuelos ambulancia, la entrega de logística, la guerra psicológica, lanzando volantes, que era una cosa que se hacía antiguamente y ya no se usa mucho, pero es práctica, especialmente haciendo guerra electrónica, interfiriendo comunicaciones, distorsionando las señales del enemigo, pero al mismo tiempo, pues también tomando información electrónica del mismo enemigo, identificando las defensas aéreas, como por ejemplo la artillería aérea, antiaérea, lógicamente las interceptaciones de aviones que vengan aviones enemigos, que vengan a atacar, especialmente usando misiles.
Las fortalezas del poder aéreo nos dan también una idea de lo fundamental que son este recurso, como por ejemplo su alta capacidad de reacción. Por eso los pilotos tienen que estar casi que al pie de sus aeronaves, listos a que les digan que salgan a vuelo, muchas veces sin decirles ni siquiera cuál es el blanco, ni la misión, ni nada, pero a través pues de las comunicaciones en el camino se van ajustando esos factores. Entonces tiene que hacerse muy rápido, no solo porque ya el avión está andando muy rápido, sino también porque se tienen que hacer cálculos y además, antes de salir, se tienen que haber previsto siquiera al menos qué tipo de blancos factibles. Porque, por ejemplo, es muy distinto ir a batir un puente, inclusive si un puente de acero o es un puente de concreto, para saber qué tipo de armas se le ponen al avión, porque es muy distinto una bomba de penetración o una bomba para romper metal, o etcétera, etcétera. Y además, pues no se le van a poner bombas pesadas si va a ir a un combate de aire a aire, o cualquier otro tipo de misión donde necesite llegar muy lejos. Entonces, no se le puede colocar una bomba pesada porque hay que colocárselas en combustible, porque si el objetivo va a ser lejano, necesita descarga de combustible y no tanto de armas. Bueno, además la velocidad, la altura, el alcance, la sorpresa, la flexibilidad, los blancos de oportunidad, también que los aviones tengan características furtivas, que sean indetectables para el enemigo. Una cosa muy importante es cuánto va a volar en una misión sobre territorio amigo y cuánto sobre territorio enemigo. Y buscando siempre que el enemigo, el contrario, vuele mucho sobre el territorio amigo, porque el enemigo sobre el territorio amigo es vulnerable, es detectable y corre riesgos. Y se debe hacer lo contrario si uno va en una misión inversa. En el frente aéreo, de forma tradicional para las fuerzas terrestres, no existe prácticamente en el campo aéreo, porque no hay una línea muy definida de campo de combate, porque los aviones normalmente, digamos, parten de una retaguardia muy lejana. Quizá de pronto, por ejemplo, lo que explicamos de que en el caso de la misión para batir al bandolero Reyes, los aviones que fue en el Ecuador, cruzando el río Putumayo, la frontera con el Ecuador, entonces partieron del centro del país, de Villavicencio. Entonces, muchas veces se parte desde un lugar muy atrasado para ir a unos blancos muy avanzados, especialmente los estratégicos. Y incluso si no hay que ir a blancos estratégicos, de todas maneras, casi siempre el punto de apoyo de fuego aéreo, que es normalmente lo define las tropas terrestres, normalmente está lejano de los sitios donde parten los aviones, porque se busca que sea de pistas que no sean fácilmente alcanzables para el enemigo, que los vayan a destruir, porque si destruye la pista el enemigo, pues ya paraliza la operación propia. Además, tiene que ir a blancos no solo lejanos, sino muy avanzados en un horizonte profundo y extremadamente amplio. Entonces tiene que estar el piloto muy dispuesto a encontrar blancos muy pequeños en sitios muy lejanos y bajo condiciones también difíciles, porque el enemigo no le va a facilitar señales de navegación. Tiene que ser una navegación autónoma, propia, independiente, autosuficiente. Y si no se logra tampoco eso, pues bueno, hay que recurrir, tiene que ser un piloto hábil que sepa manejar con destreza todos aquellos conceptos de navegación de tiempo, velocidad, distancia y trayectoria, que es la navegación más primaria, pero que siempre es muy infalible. Decíamos que el combate aéreo de avión a avión ya no es tan común. Se hace con misiles fijadores, que son autoguiados en forma autónoma por radar o calor. Entonces, en este caso, se tiene a favor cuando se emplea bien, o se tiene en contra de que estos aviones usan abundantes señuelos
y blancos falsos, como por ejemplo uno a veces ve que lanzan un poco de luces secuenciales, una ráfaga de luces, esos son bengalas, son que se utilizan para engañar a los misiles, porque los misiles guiados por calor, entonces buscan esas bengalas que son de alta temperatura y que por eso generan tanta luz, entonces buscan la bengala, el señuelo, y no pueden encontrar el calor del avión, del blanco precisamente. Entonces todo eso ha de tenerse en cuenta. Y por último, pues el factor humano entonces en esto sigue siendo muy importante, es fundamental. Por eso entonces un país en guerra cuida tanto sus pilotos, porque tiene que lograr que ellos tengan la más alta supervivencia, porque no es un recurso abundante. Está entrenado en asuntos de muy alta tecnología, un entrenamiento muy costoso y muy especializado. Entonces, por esa razón, es tan importante la supervivencia. Y para ello, pues se utilizan asientos, de eyección, que son los que lanzan al piloto fuera del avión cuando ya está inutilizado, antes de que pueda salir afectado, y lógicamente caen paracaídas, pero buscando que sobreviva lo máximo posible para irlo a rescatar rápidamente, antes de que caiga en manos del enemigo. Y para eso pues emplea muchas condiciones de defensa aérea y tiene unas flotas especiales y un personal especializado para rescatar a esos pilotos. Entonces, ya entendemos por qué lo que ha logrado hacer Ucrania ha sido muy significativo, porque ante la superioridad aérea que tiene el enemigo Rusia en cantidad, pues él tiene que suplirlo con calidad y al mismo tiempo una superioridad de maniobra, de operación, antes que de volumen, que de masa. Entonces, esta nota que estamos comentando con estos términos y conceptos que hemos dado rápidamente, aunque un poco pues a velocidad de ametralladora, se les hace guerra. Hay que pensar rápido, lúcido, inteligente, ponderado, no emocionalmente, más racionalmente, más puntualmente, y saber qué cosas son prioritarias y qué cosas no son tanto. Espero haberles dado una apreciación de la situación de Ucrania. Bueno, Micoel, muchas gracias. Y lo que Micoel dijo es cierto. El artículo relata que los pilotos ucranianos, con muy poquitos, son muy pocos, los han cuidado como la niña de los ojos y todas las noches salen a hacer unas maniobras de engaño como esas que explicaba mi coronel allá con bengalas y con la operación de los mismos aviones haciendo un poco de figuras, eludiendo la persecución de misiles, y les han destruido misiles y los han llevado, lo que decía mi coronel, a las zonas occidentales donde están instaladas algunas defensas antiaéreas que tiene Ucrania, y con esas le han causado algunas bajas a a las fuerzas aéreas rusas. Entonces, vemos que esta guerra tiene otro elemento del cual no conocemos ni se informa mucho, pero que lo encontramos hoy y nos pareció interesante compartirlo. Y ya con los conceptos técnicos que nos da mi coronel González, nos explica cómo una fuerza aérea pequeña en inferioridad de condiciones ha logrado aplicar mejor los principios de la guerra. Repetimos, no porque los rusos sean malos combatientes ni nada, sino porque estos le han puesto el alma, corazón y vida. Y ahí en el artículo nombra un piloto que para él cada misión es de vida o muerte y es su país ante todo. O sea, tiene una identidad grandísima que seguramente no la han alcanzado a tener los otros, no porque no quieran a Rusia, sino por las mismas condiciones de esa guerra. Entonces vamos a ver la última ayuda para darle el paso a ustedes, y es que hay un concepto de un oficial del Pentágono que le dijo a los medios de comunicación en el día de hoy que las fuerzas rusas están completamente estancadas y que es debido a las grandes bajas que han tenido. Inclusive se habla de más de 10.000 soldados y Rusia lo niega. Recordemos que Rusia llegó allá con unos camiones crematorios que de una vez van echando al muerto ahí, lo van convirtiendo en cenizas
desaparecen completamente al que perdió, pero en el frente interno no lo pueden negar, ¿no? Porque a la mamá y al papá no le pueden decir que fue que el soldado se evaporó. Tienen que decirle qué pasó con él y las prestaciones de ley que tiene. Han perdido a 4 generales y a un almirante. El fin de semana perdieron a un almirante también en un combate. Pero no quiere decir que estén derrotados, sino que parece que están estancados. El problema es estancado haciendo qué. Y ahí viene la pregunta para darle la razón a ustedes. Con todo este cuadro que hemos visto de lo que está ocurriendo, la destrucción de Mariupol, eh, el aparente retiro de las fuerzas aéreas de allá en la ciudad de Kharkov, el frente estático, que no es que esté estático, que se estén mirando, se están dando todos los días y bien duro, sino que no avanzan porque la resistencia es tan tenaz que no les permite garantizar que lo que se meta, que rompa la línea de contacto, que se meta, no les garantiza que va a quedar abastecido. Entonces mejor prefieren ir avanzando paulatinamente para garantizar que el frente no se les sobreextienda. Pero tienen el problema de ese desgaste. En el buen sentido, entendiendo que es un desgaste militar, no que estén acabados, sino es un desgaste permanente, además porque ya son soldados que llevan un mes combatiendo y 4 meses que duraron concentrados, el estrés debe ser muy grande, sin verse con la familia, sin tener contacto, sometidos a los controles que impone Rusia. Entonces, es tal vez a eso que se refiere el artículo en una forma mucho más técnica y profunda, no simplemente a la locuacidad normal. Entonces la pregunta es esa, que veíamos al principio. Con toda esta información que hemos recibido hoy, es esta. ¿Se acerca la gran batalla en la ciudad de Kiev? ¿Ya es inminente? ¿Y cuánto tiempo durará? Entonces les pedimos que sus participaciones sean enfocadas en eso y no en otras cosas de que le faltó decir a mi coronel González que es que el avión Sukhoi no sé qué, porque es que eso no es el punto aquí. No estamos haciendo comparaciones de poder relativo de combate, ni la historia de la aviación rusa, ni nada de esas cosas. El punto es que con lo que vimos hoy, miremos a ver qué pasará en Kiev, si la gran batalla se acerca, si no se acerca, si nos quedan días, y cuánto durará si llega a ocurrir con base en toda esta información que hemos recibido hoy. Entonces, mi coronel Alarcón, le pediríamos a usted que nos ayuda siempre con la palabra a los participantes de una manera muy concreta ese punto. ¿Cómo no, mi coronel? Con mucho gusto. Les pido el favor entonces a las personas que van a intervenir, hacerlo dentro de los límites del tiempo de 2 a 3 minutos.